Les había dicho que en secuencias T1 con contrastes de la aorta, la vena cava, y se ven las estructuras intraabdominales de extraordinaria forma. La información que nos da la resonancia es muy similar a la de la tomografía, sin embargo, las ventajas que tiene la resonancia son su alta sensibilidad y capacidad para valorar estructuras blandas y poder discernirlas una de otra. La tomografía tiene menos capacidad resolutiva a ese nivel. Y la otra gran capacidad de la resonancia es que hace cortes directos axiales, sagitales, coronales. En tomografía nosotros debemos hacer reconstrucciones, hacemos adquisición axial y después reconstruimos en los ejes que querramos. Podemos hacer estudios angiográficos por resonancia magnética, sí, aquí hay una angiografía abdominal de las arterias renales, tronco celíaco con su arteria esplénica, arteria hepática, ramas de la mesentérica superior y los ejes ilíacos. O sea, tiene una muy buena posibilidad. ¿Cuál es la ventaja fundamental, sin embargo, para ver si la tomo y la reso nos dan una información similar? ¿Cuál es la ventaja fundamental que tiene la resonancia magnética respecto a la tomografía? Es que no utiliza radiación. ¿Y cuál es la gran ventaja que tiene la tomografía respecto a la resonancia? Es que es un examen tremendamente rápido. En tomografía podemos hacer un examen en 20 segundos. En resonancia necesitamos por lo menos 30 minutos. Esa es la gran diferencia. Bien. Podemos ver distintas estructuras. Podemos ver el hígado, el vaso, la cava, la aorta. Están siguiéndome, ¿verdad? Para no estar hablando. Sí, doctor. Ya. Los riñones. Esta es la vena renal llegando a la cava de la aorta. Páncreas, se ve muy bien. Esto blanquito corresponde a la vesícula, que en secuencias T2 va a ser siempre blanca, porque el líquido en T2 lo vamos a ver blanco. Ahora, se ve muy bonita la vesícula acá, sí, pero la ecografía sigue siendo la modalidad fundamental, principal y con mejor rendimiento para el diagnóstico de patología vesicular, fundamentalmente de colelitiasis. ¿Ya? Aquí tenemos el vaso. Ahora, hemos hablado la anterior vez ya de trauma abdominal y hemos visto muchas imágenes de trauma abdominal con tomografía computada. ¿Y por qué con tomografía computada en trauma? Porque la tomografía computada es muy rápida, da buena información y la resonancia magnética necesita mucho tiempo y el paciente con trauma habitualmente no va a tolerar todo ese tiempo dentro del resonador y el examen puede salir muy poco útil para el diagnóstico por el movimiento fundamentalmente. Habíamos mencionado que hacía cortes en distintos planos. Este es un corte coronal, por ejemplo, a diferencia de este que es el axial. Esta es una secuencia T2. Y esta es una secuencia T1. Se fijan, el líquido cefalorraquídeo acá en el saco tecal de la columna es blanco y acá es gris en el T1. La grasa va a estar definida fundamentalmente como hiperintensidad de señal en ambas secuencias. Pero ese no es el objetivo de esta imagen, sino el objetivo de esta imagen es que tienen que correlacionarse las dos para poder hacer diagnósticos. Acá estamos viendo el hígado y el vaso en coronal y acá estamos viendo el hígado y el vaso en axial. Los riñones en sus ejes habituales y acá en el eje transversal. Aquí vemos muy bonito la aorta y las arterias renales que están emergiendo de la aorta para ir a alimentar a los riñones. Vemos la vena cava inferior en esta secuencia T1 sin contraste y la aorta parcialmente.
Esto corresponde indudablemente al hígado. Aquí ya con contraste estamos viendo la vena cava más blanca, esta está negrita porque está sin contraste, y la aorta también opacificada con contraste. Si hubiese patología interaortocava, como son las adenopatías de cualquier origen, las podemos ver fácilmente tanto en la incidencia coronal, pero fundamentalmente lo analizamos en las imágenes axiales. Estas dos bandas que vienen acá corresponden a las cruras diafragmáticas, que es el diafragma que se implanta y se inserta en los cuerpos lumbares. Ya habíamos mencionado que la angioresonancia es una buena alternativa para poder valorar aorta. Sin embargo, cuando evaluamos, por ejemplo, pacientes donantes para el trasplante renal, preferimos la tomografía computada porque todavía la tomografía computada actualmente tiene una mayor resolución para valorar estructuras vasculares que la resonancia magnética. Básicamente por el tiempo que toma la resonancia respecto a la tomografía. Vamos a ver ahora algunas imágenes. Cuando nosotros hacemos tomografía o resonancia en busca de patología tumoral, tenemos que colocar contraste. Este es un hígado en el cual aparece esta área de baja intensidad de señal respecto al parénquima adyacente. En el espesor del parénquima hepático se le pone, esto está sin contraste, el todo siempre sin contraste. Acá se ve la lesión y un vaso central. Esto no es un hemangioma de entrada porque el hemangioma tiene un flujo centrípeto, o sea, comienza, vamos a ver, seguramente tengo algún ejemplo más adelante, el flujo vascular por la periferia y va migrando hacia el interior. Una vez que le ponemos contraste, hacemos una fase temprana, la aorta está blanca, entonces la masa tumoral está recibiendo flujo de las ramas aórticas de la arteria, ramas hepáticas, de la arteria hepática, y se impregna intensamente. Hacemos una fase más tardía, y la aorta ya no está tan blanca, y la vena cava comienza a tener contraste. Eso significa, y las ramas también intrahepáticas del aporte y suprahepáticas están opacificándose, y esto está llamándonos la atención de que hay un componente tardío. Esta cosita está impregnándose en la fase tardía, en la fase temprana no se impregnaba, y eso quiere decir que se está impregnando por vasos no arteriales, sino por vasos portales. Y eso es importante para el diagnóstico porque nos permite hacer una diferenciación entre un hemangioma y una hiperplasia focal nodular. Las dos son lesiones benignas, pero esta es más sangrante, más demandante para el cirujano. Esas son lesiones benignas, pero también hay lesiones malignas. Este es un paciente que estábamos haciendo estadificación por cáncer renal. Si es que estos son dos, es el mismo paciente, pero este es una tomo y este es una reso. Y vemos en esta tomo cómo se pinta acá una cosa blanca nodular en ese lóbulo hepático derecho. Y si el paciente tiene un cáncer renal, tenemos que asumir de que esto es una metástasis por un cáncer, por el cáncer que tiene el paciente. Y esta es una fase más tardía. Y acá ya no se ve. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros necesitamos hacer estudios, cuando hacemos estudios dinámicos, muy rápido en tomografía para poder opacificar eso, porque esto que está acá, y estamos en fase arterial, significa que le está llegando sangre
de las arterias. Al hígado le llega la mayor parte de la sangre por la vena porta. Si nos demoramos un poquito, y no son muchos, son pocos segundos, 20 segundos, de un barrido al otro, ya no somos capaces de ver esa lesión. ¿Por qué? Porque el parénquima hepático alrededor de esta lesión que no estaba impregnado, porque no le llegaba la cantidad de sangre por la porta, no estaba con lo suficiente contraste, pero una vez que la porta está con contraste y opacifica el parénquima hepático, esa densidad del parénquima hepático se asemeja a la densidad de la lesión nodular y por supuesto la esconde y no somos capaces de verlo. Es por eso que es importante que cuando ustedes solicitan un examen, soliciten un examen con una sospecha diagnóstica para la cual estamos haciendo el examen, porque muchas veces nosotros no tenemos idea cuál es el motivo del estudio. Y si es para buscar metástasis, tenemos que hacer un protocolo distinto a que si estamos buscando otro tipo de patología. En resonancia magnética tenemos un poquito menos de problemas en ese aspecto. Entonces, esta es una fase simple, no se ve nada. En la fase arterial temprana, le llega sangre arterial, se ve la lesión, que es la misma. En la fase un poco más tardía, esta ya es una fase intermedia, esta fase es la misma que esta, se está borrando, y en esta fase que es igual a esta, ya indudablemente no lo vemos. Es por eso que los estudios estos tienen que estar bien reglados, bien dirigidos y bien solicitados para que el paciente tenga provecho de ese estudio. Hay otras lesiones benignas, como por ejemplo esta secuencia que ya les he dicho, si ven el líquido cefalorraquídeo blanco, es un T2, y aquí está blanco, entonces esto es líquido, y son quistes en el parénquima hepático que no son infrecuentes. ¿Qué otro órgano podemos valorar en forma eficiente con esta metodología? Es el páncreas. Este es el colon transverso, que lo estoy viendo parcialmente acá. Está delante del páncreas. Y este colon transverso, como el paciente está en decúbito, habitualmente está lleno de gas. Y si está lleno de gas, la ecografía, que es una buena herramienta diagnóstica para ver vesícula, pero no para ver el páncreas. ¿Por qué? Porque si hay un poco de aire acá, la ecografía tiene dos enemigos tremendos, que son el hueso y el aire. No dejan pasar el ultrasonido y no vamos a poder ver el páncreas. En cambio, la tomografía o la resonancia magnética no tienen esa limitación y nos permiten ver en forma adecuada el parénquima pancreático en sus distintos segmentos, cabeza, cuello, cuerpo y cola. Y su relación con relación a estructuras vasculares y de tubo digestivo. La pancreatitis aguda no la hemos considerado acá porque es territorio de la tomografía computada. Ya les he mencionado que la ecografía no tiene mucho rendimiento, la tomografía sí tiene alto rendimiento. La resonancia magnética, ¿por qué no es una competencia muy grande en pancreatitis aguda con la tomografía? Simplemente porque son pacientes que no están en buenas condiciones y que se mueven y no toleran, no ayudan con la respiración. Entonces hace que el examen sea tremendamente insuficiente en resonancia magnética, simplemente por ese hecho, por el hecho de que el paciente no está en condiciones adecuadas para poder ayudarnos a hacer un buen examen. Pero en pancreatitis crónica el paciente no está en una fase aguda de dolor, entonces puede mantenerse dentro del equipo sin dificultad y nos permite evaluar en forma muy, muy adecuada el páncreas. Aquí está el páncreas y esto es el conducto, esto negrito acá
El conducto pancreático es un T1 dilatado de trayecto tortuoso. En el T2, como tiene líquido, es hiperintenso, también de trayecto tortuoso. ¿Ya? Entonces, pero una condición para que nosotros digamos pancreatitis crónica por método de imagen o por histopatología es la presencia de calcificaciones. El problema es que la resonancia es ciega para las calcificaciones, no ve calcificaciones, y la tomografía sí es muy sensible para detectar calcificaciones que obviamente nos ayudan a ponerle la etiqueta de pancreatitis crónica a un páncreas en localización del cuerpo o cola de páncreas. Este gráfico está ilustrando uno en cabeza. ¿Ya? El problema de la cabeza es que compromete la vía biliar y produce ictericia obstructiva. Esta es una tomografía con un paciente con dilatación importante de la vía biliar intrahepática y múltiples abscesos intrahepáticos por colangitis. Pero nosotros no podemos hacer diagnóstico anatomopatológico de la lesión pancreática. Entonces necesitamos el concurso del patólogo para ello y la única forma que tenemos, ¿no? Ya. Entonces, hace muchos años hacíamos biopsia percutánea porque no había endoscopía y no había endoscopistas que hagan biopsias transgástricas. Entonces colocamos, esta es una aguja, está atravesando el estómago y llegando a la masa y obteniendo la muestra para que el patólogo nos indique de qué se trata. Ya no hacemos esto. ¿Por qué? Porque actualmente, gracias a Dios, viene el endoscopista, el gastroenterólogo, entra con su equipo, un endoscopio que tiene una guía en la punta y puede acceder y llegar a perforar la pared posterior del estómago y llegar a la lesión tumoral del páncreas y obtener las muestras para que el patólogo nos diga. Pero también hay tumores en la cola de páncreas que no producen ictericia y que cuando